anunciamos antes de la pausa, vamos a conversar sobre esta crisis que está viviendo el país, nuestra crisis, una crisis política, democrática, de valores, en donde entra en juego también el futuro de nuestro país, el futuro económico, el futuro de nuestra imagen internacional y también de cómo nos sentimos como peruanos, esta crisis que envuelve al presidente de la República. Y para conversar sobre eso, tengo la presencia de dos analistas políticos, él es Dani Díaz y Jorge Chávez. Muy buenas tardes, bienvenidos. Muy buenas tardes, desde ya gracias por la invitación y desde ya un enorme saludo a todos los televidentes de UPAU TV. Muchas gracias, Dani. Gracias, un placer como siempre estar en las instalaciones del canal. Jorge, bueno, y ambos y todos nuestros televidentes también, tal vez estamos un poco abrumados por tanta información en el plano político, habla el Congreso, se presentan por horas en el Congreso y acusando al presidente de haber contratado con Odebrecht cuando era funcionario público, cuando era ministro de Estado, y entonces eso sería causal de una vacancia, de vacancia para sacarlo del cargo de presidente por parte del Congreso de la República. Y se ha dividido las opiniones y las redes sociales son un termómetro para ver ello. En las redes sociales hay opiniones a favor y en contra. Muchos son tajantes y quieren que se lo saque del cargo porque ha mentido al país, porque inicialmente él dijo de que no tenía nada que ver con esta empresa, que no tenía vínculo alguno, que nunca contrató, y luego en RPP dijo lo contrario, que sí tenía un vínculo, y ahora ya con los medios de comunicación y en su mensaje afirma que sí tuvo un vínculo, pero que se desdice también diciendo que no firmó. Entonces crea confusión en la ciudadanía. ¿Qué opinan? Bueno, lo primero que yo tengo que reconocer respecto a la entrevista televisada que dio anoche ante un panel de 5 periodistas que fueron especialmente incisivos con él y también en su mensaje a la nación, lo primero que yo tengo que reconocerle al señor presidente Pedro Pablo Kuczynski es que demostró valor, por lo menos más valor del que hasta ahora ha demostrado la bancada mayoritaria del Congreso, es decir, la de Fuerza Popular, así como también mayor valor que el que ha demostrado Keiko Fujimori, que hasta la fecha, bueno, no sabemos qué pueda decir o qué pueda pensar, porque, bueno, está desaparecida del mapa de momento, ¿no? Tuvo valor al momento de exponer su punto de vista, tratar de dar a entender qué era lo que estaba pasando, y dijo una cosa muy cierta, que efectivamente existe un asalto al orden constitucional. Entendamos algo, han amenazado al fiscal de la Nación, con eventualmente sacarlo. Han suspendido a 3 magistrados del Tribunal Constitucional por 30 días y ya se han bajado a uno por 10 años. Han estado bajándose sistemáticamente a varios ministros. ¿Y todo esto en función a qué? En función al hecho de que la señora Keiko Fujimori en todo este tiempo no ha sido capaz de reconocer el hecho de que ha perdido las elecciones del 2016. Es tan simple como eso. No reconoce el hecho de que ha perdido y entonces utiliza a la bancada congresal para generar toda esa desestabilización en el país. Es algo verdaderamente penoso y lamentable, pero es cierto. Ahora, claro, las explicaciones de PPK fueron bastante débiles, eso nadie lo niega, y por supuesto que hay indicios y todo esto tendría que ser eventualmente juzgado. Pero, ¿quiénes van a definir esto en el Congreso? ¿Los fujimoristas? O sea, la bancada que está conformada por personas como, por ejemplo, el señor Becerril, que no le ha pasado pensión de alimentos a su hija, la señora Salgado, que, bueno, parece que en sus ratos libres le gusta amenazar a fiscales, ¿no? El señor Salaverry, que no ha aclarado nada respecto a sus constructoras, la señora Chacón, que es una sentenciada por corrupción, ¿no? Que no debería estar en el Congreso, pero que sin embargo está, ¿no? Y salen estas cosas, ¿no? Ahora, si ellos creen que van a poder enarbolar la bandera de moralizadores, vacando a PPK, se están equivocando de cabo a rabo. Eso no va a ser así, ¿no? ¿Tú consideras, Dani, que la ciudadanía va a reaccionar ante esto, que muestra indignación o tiene, bueno, en Lima salió a marchar el sábado en contra de esta acción del Congreso? ¿Tú consideras que la ciudadanía verdaderamente lo siente como algo que le toca personalmente o lo ve lo ve nada más como algo distante y no toma cartas en el asunto? Claro, de momento la ciudadanía no se ha mostrado demasiado indignada por este tema, porque recordemos, como te lo mencionaba anteriormente, este es un tema complejo y muy técnico a nivel constitucional y a nivel, es decir, y a nivel político. A nivel constitucional es un tema
eminentemente, a pesar de que algunos quieren afirmar que es un tema que no tiene que ver nada con lo jurídico, todo tiene que ver con lo jurídico. Es decir, todas las acciones del gobierno, todas las acciones de los ciudadanos, mucho más aún de los congresistas y del presidente de la República, se enmarcan dentro de ¿qué? Dentro del marco constitucional. En consecuencia, hay un principio rector que debe de primar en todo esto, que es el debido procedimiento, el debido proceso a nivel parlamentario. Se está cumpliendo con Es decir, a una persona, yo no, ni siquiera a un ciudadano, yo no te puedo decir, ¿sabes qué? Tú eres culpable de algo sin antes escucharte. Ni frente al peor delito podemos decir, te voy a sentenciar sin antes escuchar. Todavía no hemos escuchado, si bien es cierto, se han brindado entrevistas, pero a nivel parlamentario, que finalmente el Parlamento, en este caso, actúa como un juez, no se ha escuchado las explicaciones correspondientes respecto a estos casos. Si bien es cierto, a nivel de medios de comunicación ha habido explicaciones endebles, explicaciones confusas, medias verdades, se tendría que escuchar al presidente a nivel del Congreso. Pero lo que no podemos afirmar dentro del marco de un Estado de Derecho es adelantar opinión, número uno, y tener opiniones de carácter subjetivo. Recordemos que el tema de la vacancia presidencial, según lo establece la Constitución, es un tema eminentemente subjetivo. Porque, ¿qué es la vacancia? Por la causal de incapacidad moral. Para ti, moral puede ser una determinada situación. Claro, porque cada quien tiene su escala de valores, su Exactamente. sus Entonces, principios particulares que para unos pueden configurar un delito o una falta moral o no, y es muy difícil establecer esa línea. Exactamente. Entonces, yo me puedo poner muy rígido y decir que para mí moral es que ningún político mienta. Pero si bajo esa premisa de que ningún político mienta, entonces estaríamos frente a una utopía en la realidad. Porque tú y yo sabemos que ¿qué político no miente? Tendríamos que contarlos de repente, siendo exagerado con la palma de las manos, algún político que no haya mentido. Y los que no mienten no quieren ser políticos. Exactamente. Entonces, ¿qué políticos vemos a nivel del Congreso que mienten en sus hojas de vida, mienten en el Congreso también a nivel de decir que no tienen ningún interés, que no han tenido tal relación con tal persona, y cuando en la realidad nos estamos dando cuenta en estos momentos que esta empresa Odebrecht pues ha tenido que ver no solamente a nivel de presidente de la República, ministros, sino que también ha tenido que ver con municipalidades, gobiernos regionales, congresistas. Es decir, esta empresa ha calado en lo más digamos, íntimo de todo nuestro país, lo cual ha generado esta crisis política que actualmente estamos viviendo. Así es, y bueno, que también se considera ya la percepción ciudadana de que la corrupción está enquistada como algo ya tradicional e inherente a los peruanos, ¿no? Y nos vemos así en las encuestas, se puede ver que es algo que ha carcomido ya nuestras raíces. Sí, eso es lo que me preocupa, porque recordemos que los políticos son ejemplo de los ciudadanos. Si los políticos nos están dando este ejemplo de que todos los actos, todas las obras se tienen que hacer dentro del marco de la corrupción, del 10%, de la coima, entonces, ¿qué ejemplo les estamos dando a los presidentes regionales, a los alcaldes, y no solamente a ellos, sino a nivel más abajo, mucho más a los ciudadanos, al ciudadano de a pie, que todo se maneja bajo ese esquema de la coima y de la corrupción? Entonces es muy lamentable lo que viene pasando en nuestro país. Hay una crisis generalizada y toda la clase política está desprestigiada. Como mencionabas, Jorge, pues que todos tienen de qué arrepentirse, todos tienen juicios pendientes dentro de la bancada fujimorista y también en todas las bancadas, ¿no? Están involucrados en actos también contra la ley, ilícitos. ¿Y tú consideras que la ciudadanía tiene el poder de tal vez influenciar para que este jueves no se logre la vacancia del presidente de la República? Pueden ejecutar algunos mecanismos de presión, sin duda, si es que la gente se decide de lleno a salir a las calles, pero el tema está en que aún saliendo a las calles no hay garantías de absolutamente nada. De hecho, ni siquiera estamos seguros si es que efectivamente esta vacancia se va a producir en un 100%. Es cierto de que al momento de aprobar que se ve este tema el jueves, ¿no?, hubo más de 90 votos, 93 me parece, 93 o 94, pero hay que entender algo.
hubo algunos cuantos congresistas de algunas de estas bancadas que decidieron no estar. Por ejemplo, Jorge del Castillo de Lapra no estuvo, Gloria Montenegro de APP tampoco estuvo, solamente por mencionar 2 casos. Ahora, yo mencioné precisamente los casos de Salgado, Salaverry, Chacón y demás, ¿no? Para también dar a entender otro punto adicional, ¿no? Que por lo visto se está perdiendo un poco de foco. Es cierto, el señor presidente de la República ha dado explicaciones que, bueno, llevan a confusión y naturalmente tiene que esto aclararse necesariamente, ¿no? Y si en última instancia tiene que ocurrir lo que, bueno, parece que va a darse, que es la vacancia, pues tendrá que pasar. Pero el tema está, ¿en manos de quiénes está la capacidad de dictar esto? En manos de estas personas que, bueno, saben perfectamente que han estado obrando de forma, bueno, bastante equivocada, por decirlo menos, ¿no? Es decir, ¿en manos de quién está la Comisión Lavajato? De la señora Rosa Bartra, que es quien la preside. ¿Quién es la señora Rosa Bartra? Es una de las congresistas que trató de frustrar el allanamiento a los locales de Fuerza Popular. Entonces, ¿no está allí acaso un conflicto de intereses? ¿No? Y es, ojo, la misma señora Rosa Bartra la que pide, ¿no? Información respecto a todo este tema de Lavajato. Pero información sobre quiénes pide, sobre PPK y sobre cualquier oponente político del fujimorismo. Se ha cuestionado mucho ese tema de cierta parcialización en la búsqueda de pruebas, en la investigación dentro del campo legislativo, dentro del campo del poder del Congreso, porque se ha quitado un poco el foco, como tú mencionabas, del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, a quien se está queriendo opacar y callar en este tema. Incluso pues se ha sancionado a un miembro del Tribunal Constitucional, y ese lado está un poco que se pasa oculto, que no se da a conocer a la ciudadanía, pues porque se supone que el Poder Judicial es el poder que garantiza la democracia, que garantiza el justo proceso de todos los peruanos, y el Tribunal Constitucional el cumplimiento de la Constitución, que vela por el bienestar de todos los ciudadanos. Entonces, tal vez está un poco la gente desconociendo este tema y por lo bajo se está sancionando y queriendo acallar a estos órganos y derribarlos finalmente y poder controlar todo el Perú, todo el país. Entonces hay que dar a conocer también esto, ¿no? Por supuesto, hay que dar a conocer solamente lo que pasa. El tema del Tribunal Constitucional no ha sido muy difundido por los medios de comunicación. Yo sinceramente no he visto muchas noticias al respecto. Y el tema también de la denuncia contra el fiscal de la Nación todavía tampoco no está siendo muy difundido. Entonces yo creo que estos temas deberían ser, la población debería tener mayor alcance sobre estos temas que son muy importantes para el país, por cuanto son poderes públicos que merecen respeto. Las instituciones merecen respeto para que actúen dentro de un marco de imparcialidad. Claro, el decano de la Escuela de Derecho de la UPAO, el doctor Iván Lozano, mencionaba de que el Tribunal Constitucional debería trabajar de la mano con el Poder Judicial, pero siempre y cuando, incluso se le quitaría el peso de mucha carga procesal de muchos casos al Tribunal Constitucional, si es que los jueces fueran los más capacitados, los más probos, las personas mucho más honestas del país, digamos, ¿no? Entonces tuvieran esa capacidad académica, de valores, de principios, y que sean ellos para tomar soluciones y hubieran menos casos de protestas o de denuncias ante el Tribunal Constitucional, pero se ve que no es así. Solamente hay algunas figuras nada más de jueces, ¿no?, que sobresalen y que son también muy atacados y se sienten un poco en peligro de su propia vida, su integridad, porque ven que hay mucha presión política sobre ellos. Entonces, no se está dando a conocer también esto, ¿no? Como ciudadanos no conocemos mucho de esta situación y la importancia de las instituciones, de este poder como es el poder judicial, los órganos de la magistratura y todo esto, para que en nuestra vida diaria, ¿no?, a veces solo cuando necesitamos o estamos en un proceso judicial nos damos cuenta de la importancia de estas instancias. Pero lo que está en los medios es, como decimos siempre, lo que está en el ojo público, en el ojo de los medios, es el ejecutivo, el lado político, lo que es más controversial, polémico y nada más, ¿no? Yo creo que hay que dejar trabajar a las instituciones. Tenemos un juez, Concepción Carguancho, que ha estado actuando desde mi punto de vista muy bien. Tenemos un fiscal de la Nación. Yo no tengo ninguna duda que el fiscal de la Nación es una persona honesta. Entonces tenemos que dejar que las instituciones actúen dentro del marco de la Constitución y la ley y no mellar a las instituciones del Estado
porque no debemos de mezclar lo jurídico con lo político. Cuando tú mezclas lo político con lo jurídico, se producen temas que no contribuyen al país, para que construyamos un país que se encamine dentro del marco de un Estado de Derecho. No podemos caer en las situaciones en las que antes estábamos. Entonces, yo sinceramente exigiría respeto en primer lugar, para el Ministerio Público, el Poder Judicial y asimismo también para el Tribunal Constitucional, para que ellos puedan actuar dentro del marco de sus atribuciones que la Constitución y la ley le dan. Se ve muy triste que tengamos magistrados que actúen con temeridad porque algo les puede pasar a nivel político. Entonces, yo creo que hay que dejar que los funcionarios, los jueces, actúen conforme a sus atribuciones, como ya mencioné. Tú, Jorge Luis, mencionabas de que podría darse el caso, como en política, pueden llegar a cualquier acuerdo, de que no se llega a la vacancia y hay un acuerdo previo entre las bancadas y en ese caso, ¿cuál sería el destino? Bueno, tú podrías especular o le podrías avisorar el destino del presidente, ¿no? Ya con su popularidad completamente por los suelos, con 18%, actualmente ha bajado tremendamente de lo baja que ya estaba. Entonces, ¿cómo nos sentiríamos como peruanos ya en esta situación? Bueno, no prefiero avisorar, simplemente voy a mencionar algunos cuantos posibles escenarios, porque la verdad sea dicha, nadie puede predecir el futuro, ¿no? Lo más probable sería de que eventualmente acabe siendo vacado PPK, porque claro, sobre todo tienen los votos del fujimorismo y ellos han sido capaces de conseguir el apoyo de otras bancadas adicionales que, bueno, van a permitirles hacer viable esto, ¿no? Es decir, hubiera dado la explicación que PPK hubiera dado, iba a hacer lo mismo. Y sabemos perfectamente cuál es el interés de esta bancada. Es decir, mencionaba hace un momento la comisión Lavajato, porque claro, esta comisión, presidida por la señora Bartra, ¿no? Al momento de citar al señor Alan García Pérez, digamos que no aplicó la misma rigurosidad que aplicó, pues, por ejemplo, con otras personas, Anel Townsend, por dar un ejemplo, ¿no? Y que si se citase a Keiko Fujimori sería exactamente lo mismo, prácticamente no la tocaría ni con el pétalo de una rosa. Entonces, allí viene el tema, ¿no? Ahora, hay posibles escenarios. Uno de ellos sería de que eventualmente la vacancia acabe dándose porque ya la bancada mayoritaria ha adelantado opinión. Pero hay que ver cómo es el movimiento al interno de cada una de las bancadas minoritarias. ¿Qué pasaría con el Frente Amplio? Que de momento parece que sí está yéndose por el tema de la vacancia, pero que podrían eventualmente pensárselo mejor en algún momento dado, en el curso de estos días, ¿no? En el APRA, por ejemplo, mencioné a Del Castillo, ¿no? Que parece que no está tan convencido, a diferencia de otros como Mauricio Mulder, que son un poco más decididos en este tema, ¿no? Entonces, por allí viene el tema. Ahora, supongamos que lo vacan, ¿no? Que efectivamente esto acaba pasando y ocurre. Muy bien. ¿En manos de quién va a quedar el país? Del señor primer vicepresidente Martín Vizcarra, que va a tener que asumir. ¿Estaría él en condiciones de poder asumir de la forma en la cual sea necesaria? ¿No? ¿Se lo van a permitir? Yo tengo mis dudas y sobre todo por estos asaltos a la Fiscalía de la Nación, al Tribunal Constitucional. Pareciera más bien que el fujimorismo lo que busca es copar instituciones. Estamos hasta cierto punto volviendo a los 90. Y los 90 fueron una época bastante dura para el Perú en términos políticos. Ahora, otra posibilidad, Vizcarra se va, asume Arauz, ¿podría ella asumir en esas condiciones o van a tenerla un poco más maniatada? Ahí está el otro tema, ¿no? Porque también ellos, cualquiera de ellos dos, podría decir, ¿saben qué cosa? Vamos a enviar a 2 gabinetes de guerra, ¿no? Para que luego de esto se cierre el Congreso. Eso también podría pasar. Otra posibilidad, que ambos vicepresidentes se vayan y entonces Galarreta tiene que asumir y tiene que convocar elecciones generales. Ojo, generales. ¿Qué significa esto? Significa que no es solamente elecciones para presidente y vicepresidente, sino también para congresistas. O sea, se tienen que ir todos. Se tienen que ir todos. Ojo con eso. Obviamente eso no les conviene a los congresistas, no quieren irse. Bueno, ganan más de 15,000 soles al mes, una parte de ese dinero, según tengo entendido, al parecer va destinado a la lideresa del partido de los fujimoristas, hablamos de la señora Keiko Fujimori, entonces, bueno, son muchísimos escenarios en realidad. Lo único cierto es que, claro, como
Aquí el señor Dani Díaz dijo muy acertadamente, sí, todos están jugándose un partido de fútbol. El problema está en que la cancha para jugar el partido de fútbol es todo el país y todos nosotros estamos pagando los platos Finalmente, rotos. Dani, ¿qué recomendaciones? Bueno, si se le puede dar recomendaciones, ¿no?, de manera más pedagógica, didáctica a los ciudadanos, ¿qué actitud asumir ante estas situaciones que nos corresponden también estar siempre atentos y también tomar cartas en el asunto? Por supuesto. Las recomendaciones a la ciudadanía yo creo que serían estar vigilantes, estar atentos a lo que viene sucediendo en nuestro país. Todos somos ciudadanos, las decisiones que va a tomar, yo lo comentaba hace rato, cada fuerza política es muy lamentable, están jugando su propio partido, están jugando sus propios intereses. En la política, el juego, ¿cuál es? Tomar el poder, copar las instituciones, y es muy lamentable que no pensemos en el país. No pensemos en el país. La gente, ellos están muy bien. El ciudadano de a pie es el que va a sufrir. Va a sufrir inevitablemente porque toda esta crisis va a generar inestabilidad económica. Es decir, el país inevitablemente se va a paralizar. Las inversiones van a dejar de llegar porque las empresas que querían invertir en el Perú, al ver que están sacando un presidente de la República, ya no van a querer venir, obviamente. Entonces, esta crisis política, si bien es cierto, genera inestabilidad, los ciudadanos tenemos que estar atentos y vigilantes, sobre todo a analizar, no desde la perspectiva en que lo digamos nosotros, pero sí viendo la realidad fáctica. ¿No? Leer un diario a veces te da una perspectiva, uno mismo tiene que sacar su conclusión de lo que pasa. Es decir, ¿a quién conviene esta vacancia presidencial, por ejemplo? ¿A quién conviene? ¿A qué fuerza política? Hacerse ese tipo de reflexiones y de preguntas. ¿Se está respetando el debido proceso? ¿Qué es incapacidad moral? Entonces, esas preguntas es las que tienen que hacerse cada uno de los ciudadanos para que no nos tomen el pelo, para que no nos mientan los políticos. Basta ya de ver a la población como simples corderos que a la hora, cuando se presentan las elecciones, votamos y luego ya si te vi ya no me acuerdo de ti. Así es, muchas gracias entonces, Jorge Chávez, Dani Díaz, a reflexionar como peruanos, como ciudadanos y estar muy vigilantes, como afirmaba Dani, de nuestra coyuntura política, porque eso también va a influenciar en nuestra propia vida. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Muchas gracias.